Sinvergüenza la madre, sinvergüenza la hija, sinvergüenza saldrán los nietos. Papás que alcahuetean, dizque cristianos, y el hijo se fue a fornicar ahí con la muchachita de la iglesia. Y el papá, hijo, no digas nada, no te preocupes, oremos y pasó, no hay nada. Mi hermano, sinvergüenzas, nunca les llevan delante del pastor. Pastor, reprendan a mi hijo, ahí fornicó con la muchacha de la alabanza. Venga, disciplínele, exhórtele. Nada, mi hermano, no hace nada. Hombres sinvergüenzas, perdón, yo solo padecí 20 años, prácticamente, desde pequeño hasta mis 20 años de edad. Y yo vivía amargado porque no tenía la paz en mi corazón, porque no podía ser normal. Mi amigo, yo no podía salir un instante al calor, no podía agitarme, no podía correr demasiado, ya me desangraba. Pero cuando vine a Cristo, desapareció todo borracho. ¡Aleluya! ¡Alabado sea su nombre! Vamos a dejar el nombre de la empresa, la iglesia cristiana evangélica. Vamos a dejar bien, y no hablo de nuestra denominación, hablo de la iglesia cristiana evangélica de Jesucristo, la que está en toda la tierra, mi hermano, en cada rinconcito. Vamos a dejar bien el modelo, vamos a hacer unos buenos modelos representando a Cristo, que la gente que te mira diga, yo me quiero vestir así, yo quiero hablar así, yo quiero caminar así, yo quiero tener esa fe, yo quiero tener esa convicción. Ese es mi modelo. O usted va a ser el modelo que todos digan, así es que tú levantas. Cuando tú criticas de la espalda a la gente, cuando le murmuras, le criticas, le dices, ese pastor, ese hermano, así asado y cocinado, por todo eso él llevó ese pecado, esa fue la culpa de Cristo. Cuando tú fornicaste sabiendo que no hay que fornicar, porque hay cristianos que sabiendo, conociendo la palabra de Dios, bien que fornicaron, bien que adulteraron, bien que se fueron al pecado y lo conocían desde niños, lo hicieron, ¿verdad? Por eso Cristo Jesús pagó, esa era la culpa de Cristo. Cristo pagó la culpa. Y esta mañana, dígalo, pero con reconocimiento. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Dice la palabra del Señor, Hechos 19, verso 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que aún le llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, les dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Padre, te damos las gracias en esta mañana, Señor. Bendecimos tu nombre una vez más, Señor. Yo te pido, Dios, que sea la unción de tu Espíritu Santo sobre mi vida, Señor, para poder dar el mensaje de esta mañana, conforme tu voluntad, conforme lo que tú me has revelado, Señor. Aleja de mi corazón toda palabra humana, toda ciencia humana, Señor. Tome el control, Señor. Úngeme, Dios Todopoderoso, con el carbón de la santidad que tú tienes en tu mano, Señor. Unge mis labios, unge mi corazón. Unge, Señor Dios, mi mente también, para yo hablar palabra de sabiduría, una palabra de ciencia, Señor. Dios Todopoderoso, cada uno de nosotros, yo le invito a que usted deseche todo lo que le esté estorbando en esta mañana. Deseche todo afán, deseche toda duda, deseche toda incredulidad de su mente y deposite su confianza. Permita que Dios
le hable hoy en esta mañana. Padre, trae un rema en esta mañana a la vida de cada uno de mis hermanos, y también oro por aquellas personas que pueden ver en las redes sociales. Si hay alguien, Señor, que le pueda servir este mensaje, tócalos a través de este video, Señor Dios, y transforma las vidas de aquellos que están en agonía espiritual, Señor. Dios poderoso, nos quedamos en tus manos, sometidos bajo la autoridad de tu Espíritu Santo en esta hermosa y preciosa mañana, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome asiento. Amén. Amén. Alguien puede levantar sus manos y decir gloria a Dios ahí donde está. Gloria a Dios. Dígalo nuevamente fuerte. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Vemos, mis hermanos, en este tiempo y en todos los tiempos, que Dios ciertamente ha demostrado el poder que Él tiene. Amén. Porque nuestro Dios ciertamente es poderoso. Amén. Un ejemplo básico del poder es que usted y yo, ni con la más grande bomba atómica o nuclear, podríamos abrir un mar como Él lo hizo, con tan solo soplar el viento, ¿verdad? Como abrió el Señor. Tenemos un Dios poderoso que en todas las épocas Él ha demostrado su poder. Amén. Pero también sabemos que nosotros tenemos un enemigo llamado Satanás, Amén. el cual le gusta imitar a Dios. Y también tiene un pequeño poder, el diablo, limitado, pero tiene un poder, ¿sí? Jamás se va a comparar a Dios. Usted tiene que entender, creo que ya le he dicho antes, pero si no le he dicho, usted tiene que entender que nosotros los cristianos tenemos un enemigo y un adversario llamado Satanás. Pero Dios no tiene un enemigo, ¿sí? Amén. ¿Amén? Amén. Dios no tiene enemigo, Dios no tiene adversario, porque no hay enemigo ni adversario que pueda pelear en contra de Dios. Amén. Un enemigo es alguien que tiene un cierto nivel de poder y de capacidad para pelear en contra de cierta persona o cierto país o cierta nación, y que pueda vencerlo o ser derrotado. Ese es un enemigo, ¿verdad? Amén. Entonces, si yo soy de una nación X y quiero atacar la nación X de allá, yo tengo que calcular qué cantidad de ejército tengo, cuántos aviones, tanques de guerra, para ver si le ataco y voy a vencerlo, ¿sí? De lo contrario, yo no voy a ser un enemigo digno de enfrentarme a tal ejército, ¿verdad? Así es Satanás. Él tiene cierto poder con el cual él puede derrotar, y ha derrotado a muchos creyentes, y puede derrotarnos a nosotros si no nos paramos firmes, y él tiene en derrota a los mundanos, pero él nunca podrá ser un digno rival para Dios Todopoderoso. Amén. Él es enemigo de nosotros, de la iglesia, de los cristianos, pero Dios, el enemigo de Dios no existe, no hay, no puede haber un enemigo para Dios. Amén. Ni para Cristo. ¿Ok? Amén. Entonces, cada cierto tiempo Dios muestra su gloria y su poder, pero también el diablo. Entonces, según Hechos que estamos leyendo, el mensaje de esta mañana se llama: los demonios conocen quién tú eres. Porque los demonios nos conocen. Ellos saben quién es usted y quién soy yo. Nos tienen identificados. Ellos saben si en verdad nosotros tenemos poder o autoridad, si lo tenemos o no lo tenemos. Por eso el título del mensaje se llama: los demonios conocen quién tú eres. Ellos nos conocen. Amén. 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 Y un poquito, para ver un panorama un poco amplio, en la época del apóstol Pablo, que empieza el verso 11 hablando del apóstol Pablo, que dice que Dios hacía milagros extraordinarios por la mano de Pablo, ¿sí? El poder de Dios actuando como un instrumento por Pablo, ¿sí? En la época de Pablo, que nos habla Hechos, mi hermano el apóstol Pablo tenía una competencia tremenda. Como lo leímos y lo vamos a ver más ampliamente adelante, dice: habían exorcistas y ambulantes. ¿Se ha visto los vendedores ambulantes? Sí. Había exorcistas ambulantes. Le cobraban un denario, un medio denario, qué sé yo, un dracma, un talento, una mina, lo que sea, le cobraban por expulsar los demonios. Habían exorcistas ambulantes. Habían magos. Habían hechiceros tremendos en la época de Cristo, en la época del apóstol Pablo. Había tremenda manifestación demoníaca, siempre lo ha habido, ¿sí?
Desde la misma creación, usted ve que el diablo ya se manifestó en el huerto del Edén. Hasta el día de hoy, Satanás siempre está metido, ¿sí? Donde se levanta una iglesia cristiana, se levanta un hotel, se levanta una discoteca, se levanta un antro y una falsa religión. ¿Por qué? Porque el diablo siempre trata de establecerse en ese lugar para ganarse a las almas y llevarlas al infierno, ¿sí? Entonces, donde estaba Pablo, él tenía una competencia, mis hermanos. Habían brujos y hechiceros que hacían señales y milagros increíbles. En la época de Moisés, ahí mismo usted ve los milagros falsos que hacían los magos y los brujos, ¿verdad? Amén. Amén. El más extraordinario de esos es cuando cogen y convierten el mar, los ríos, lo convierten en sangre por la vara de Aarón. Y vienen los brujos y los hechiceros del faraón y hacen lo mismo. Convierten el agua en sangre. Por eso Faraón dice, no, váyanse nomás, y mis hechiceros pueden hacer lo mismo, ¿verdad? Entonces, en la época de Pablo había una tremenda, mis hermanos, manifestación satánica, demoníaca, donde el diablo se movía con autoridad y con el poder limitado, pero con el poder que tenía. Y había milagros y señales, pero había cosas que ellos no podían hacer. Hay algo que los brujos, los hechiceros nunca van a poder hacer. Como resucitar un muerto. Nunca lo lograron. Amén. Amén. Nunca. Por muy judío que era, por muy exorcista judío que era en aquel entonces, no podían resucitar a un muerto. En escuela dominical nomás les decía a los hermanos que en la época de Jesucristo, cuando resucitó a Lázaro, Jesucristo llega a donde estaba la sepultura y estaban las hermanas de Lázaro y también estaban ahí los judíos, los fariseos, todos llorando, tanto las unas como los otros llorando. No podían resucitar al muerto ni los fariseos, ni Marta, ni María, no lo podían resucitar. ¿Por qué? Porque ese poder le corresponde a Dios. No hay brujo, no hay mago, no hay doctor, no hay médico que pueda resucitar a un muerto. Amén. Amén. Un RCP no te sirve si Dios no lo permite. Aleluya. Porque cuando Dios dice se acabó, está en mi presencia, esa persona se muere y no hay poder que lo levante. Aleluya. Pero cuando Dios dice yo lo levanto de entre los muertos, lo levanta de entre los muertos. Lo levanta. Hay un ministro de los verdaderos. Un poquito le falló el discernimiento, pero un buen ministro llamado, que yo lo admiro bastante, se llama Reinhard Bonnke. Mi hermano, ese varón Dios lo llamó donde los ministros de hoy no quieren ir, lo llamó al África. A predicar a África, y se ha ganado en todos los años que él lleva predicando millones de africanos para Cristo Jesús. Y africanos, mi hermano, no es como el brujito de aquí a la vuelta que debe de haber alguien que cure el mal aire. Mi hermano, en África está la brujería verdadera, la macumba, el vudú, la hechicería rampante. Mi hermano, África es un país de brujería. Son países llenos de brujería, de hechicería. Y ahí lo llevó el Señor y se convierte en millones. En todos los años. Y ahorita me parece que ya está retirado porque ya está de avanzada edad. Pero se convirtieron millones de africanos, de todos los países africanos allá. Tremendo. Y los milagros que Dios opera, y la gente ha resucitado, mi hermano. Africanos brujos han traído, y Reinhard Bonnke da el testimonio que incluso Dios los ha resucitado, cosa que ni siquiera los brujos africanos han podido resucitar a esos niños. Es la gloria de Dios. Dios es poderoso, Dios tiene un poder increíblemente grande. Dios no tiene límite de poder. Amén. Entonces prosigo. La competencia de Pablo era tremenda, porque Pablo obraba. Vea lo que dice más adelante, lo vamos a leer más adelantico. Vea lo que dice, que incluso los delantales de Pablo que se ponía, porque él trabajaba, los delantales de Pablo y los pañuelos de Pablo los llevaban hasta donde estaban los enfermos, y los enfermos se sanaban y los demonios huían de la presencia. Pero no era el delantal, tampoco era el pañuelo, tampoco era la sombra de Pedro, y tampoco fue la túnica de Jesucristo, sino que fue el poder de Dios. Amén. El que sanó, resucitó, cambió, transformó. Es el poder de Dios, mis hermanos, el que nos cambia, nos transforma, nos levanta, nos restaura, el que nos levanta del polvo cuando estábamos empiojados. Empiojados me refiero cuando estábamos llenos de plaga, porque los piojos son una plaga, mi hermano. Empiojados me refiero cuando vivíamos en el polvo, sometidos al diablo, sometidos al alcohol, a la droga, mi hermano. Cuando vivíamos así, nosotros vemos que la mano de Dios nos ha podido levantar, y no hay otra mano que me levante. Aleluya. Amén. No hay otra mano. Amén. Entonces, yo veo, mis hermanos, de que los brujos ahí tenían un rencor en contra de Pablo.
Por eso cuando viene esa mujer endemoniada y empieza a decir, óiganos, óiganos, estos son varones de Dios, Pablo se enoja y le reprende al espíritu y dice, fuera, déjala. Y salió el espíritu de esa mujer. Y los dueños de esta mujer, porque ella era una esclava, y los dueños de ella la utilizaban como hechicera, bruja, se enojaron contra Pablo. Dice, crujieron los dientes y lo llevaron frente al concilio y dijeron, este ha venido, y se le llevó, pues, ¿sí? Se la llevó a la fuente de, ¿cómo es? Fuente de los ingresos que tenían a través de ella. Es como muchos hombres en este tiempo que un día le van a dar cuentas a Dios. Estos hombres que prostituyen a las niñas, que prostituyen a niñas jovencitas y viven de lo que las pobres muchachas se prostituyen. Esos hombres van a darle cuentas a Dios, aleluya. Porque Dios un día va a hacer justicia. Esos hombres que viven ahí en el tratado de blancas, que se llevan a las jovencitas, las prostituyen a veces por droga, por un poco de marihuana las prostituyen, mis hermanos. Dios les va a llevar a tremenda justicia. Dios les va a llamar delante del trono a esos hombres si no se arrepienten, y les va a juzgar grandemente, mis hermanos. Grandemente. Cuando yo era mundano, era un muchacho todavía unos 18 años, yo frecuentaba los lugares de mala muerte y yo me hice enamorado de una prostituta, y esa prostituta tenía un hombre que estaba detrás de ella, y ella me contó todas las barbaridades que ellos hacen, mis hermanos. Esa mujer se enamoró de mí, pero bendito sea Dios que yo me aparté de eso rápidamente, de ese lugar, porque, mis hermanos, era muerte segura. Era muerte segura. Y ella me contaba lo que esas personas, ellas le llaman maridos, son unos sinvergüenzas. Son unos corruptos, son unos chuecos que si no se arrepienten, mis hermanos, Dios les va a llamar a cuentas. Porque Jesús dijo a los fariseos, a ver, ¿quién de ustedes puede lanzarle una piedra? Defendió a Magdalena, amén. Asimismo, ese día se van a parar todas esas personas de afuera, mis hermanos. Va a venir un día de justicia. Día de justicia. Usted solamente tiene que ver cuántas niñas desaparecen 12, 13 años y están en prostitución. Y no están por voluntad. Las corrompieron, las llevaron por plata a esa gente. Amén. Pero yo tengo un Dios, mi hermano, que un día va a operar justicia. Un día va a ver usted la justicia de Dios. Y si usted busca de Dios, le entrega su corazón y nos vamos con Cristo, usted va a ver la justicia de Dios. Y ahí vamos a decir, Dios en verdad fue justo. Pero hay que creer desde ahora en la justicia de Dios. Esa mujer me decía lo que hacían esos hombres que ella le llaman maridos. ¿Sí? Así, los brujos y los hechiceros en aquel entonces, muchos de ellos eran esclavos y tenían amos que los utilizaban. Pero también habían judíos, fariseos, conocedores de la palabra, que eran ambulantes de exorcistas. ¿Sí? Ahí dice, y hacía milagros, en verso 11 estoy leyendo, extraordinarios por la mano de Pablo. Verso 12, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales del cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Aleluya. Amén. Salían. Era un poder, mis hermanos, porque los demonios, cuando traían un delantal, mis hermanos, los demonios decían, ahí voy a hacerle una parábola, ahí viene el delantal. Y los demonios, antes de que el delantal toque al endemoniado, los demonios agarraban por aquí más rápido y se largaban los demonios, huían. Era la unción de Dios en ese hombre, era la unción de Dios en ese varón, mi hermano. Amén. Amén. Esa unción que hubiera hoy, ¿o no es así? No, mi hermano, la unción de hoy no hace que los demonios huyan. La gente mejor se cae al piso a revolcarse porque está más endemoniada que antes. Los demonios antes corrían y la gente quedaba liberada. Decía, ¿qué me pasó? Se restauraban, cambiaban, se alimentaban y volvían a recuperar fuerzas y buscaban de Dios. Pero en este entonces, mi hermano, los endemoniados más endemoniados se quedan. ¿O no es así? No. Tremendo, mi hermano, el poder de Dios, porque los demonios conocen quién es usted y quién soy yo. Ellos nos conocen. Aleluya. Hermano, como yo trabajo en la calle, yo me encuentro ahí muchos días de la semana los testigos de Jehová, y yo peleo contra el diablo, mi hermano, porque digo, ¿por qué no vienen a mí? Pasan al lado mío y no me hablan. Ando en la calle y no me hablan. Pero yo le reto, yo le digo, a ver, atrévete, que se acerque donde yo estoy. Ni se te ocurra, diablo, porque le voy a decir que esa religión es falsa, es chueca. Y mi hermano no viene.
Una, dos veces por ahí ha pasado y se cumple lo que yo le digo. Yo siempre, mi hermano, que veo un religioso, eso digo, Señor, si este viene, yo le voy a hablar de ti. Le voy a decir que está mal. Y le digo al diablo, diablo, ni se te ocurra, porque tú sabes que yo le voy a decir la verdad. Y mi hermano, esa gente es como que te quieren hablar, se dan media vuelta y se van. Mi hermano, los demonios conocen quiénes somos. Ellos nos huelen, nos perciben. Ellos saben quién tú eres. Ellos saben si tiene o no tiene usted poder. Si usted es hombre o mujer de guerra, ellos lo saben. Ellos entienden mucho más las escrituras que usted y yo juntos. Ellos lo saben, ellos entienden, ellos maquinan, ellos operan. Aleluya. Por eso ellos mismos tuercen la escritura. No que Dios te dijo que te iba a levantar, no que Dios te iba a cuidar, no que Dios te iba a respaldar. ¿Dónde está tu Dios ahora? No que Él iba a hacer el todo en ti, que si hacías una oración de fe nunca te iba a abandonar y te va mal, te va mal, te va mal, te va mal. Porque Él tuerce la escritura. Amén. ¿Sí o no? Es así, mi hermano. Dice, hacía milagros extraordinarios. Eran fuera de este mundo los milagros. Porque los discípulos de Cristo no se limitaban a decir, recíbelo, no se limitaban a eso, sino que ellos verdaderamente, los demonios salían gritando de esa gente. Amén. Y no era como ahora los exorcistas católicos que agarran la Biblia. ¿Sí vio las noticias? Agarra la Biblia, el pobre niño endemoniado le pega con la Biblia. Sal demonio, sal demonio. Ahí salió las noticias. Y no sale el demonio, sale sangre antes que el demonio. Esa gente, mi hermano, era fuera en el nombre de Jesús. Y los demonios huían, salían, corrían, temblaban, se estremecían, porque sabían que el nombre de Cristo Jesús era demasiado grande para ellos. Amén. Hacía milagros extraordinarios. Los ciegos veían, mis hermanos. Los cojos empezaban a caminar. Mi hermano, los mudos hablaban. Los sordos oían. Los ciegos podían ver. Los demonios huían. Los que estaban en pecado tremendo, mi hermano, se levantaban, dejaban el pecado. Era tremendo el poder de Dios. Y los demonios conocían a ese hombre. Vean lo que dice más abajo. Verso 13. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, como un vendedor ambulante, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los espíritus, sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, vea la oración de ellos: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Aquí quiero que me preste atención. Estos judíos, exorcistas ambulantes, eran hombres sin fe, eran hombres sin Espíritu Santo, eran hombres que no tenían poder ni conocían de Dios. Por eso es que los judíos de aquel entonces y los creyentes de este tiempo que no conocen a Dios, que no tienen el poder de Dios, que no tienen el Espíritu Santo, no tienen poder para batallar en contra del diablo, no tienen poder. Porque ellos decían, los invocamos en el nombre de Jesús, de que Pablo predica. Dígame si eso es fe. Como los hermanitos que vienen, o conocidos que vienen y me dicen, pastor, ore porque usted está más cerca de Dios que yo. No tienen fe, no tenían fe. Eran exorcistas, pero no tenían fe, no tenían poder, no tenían autoridad, no tenían la capacidad de ver, de discernir, de indagar lo que es Dios y el poder que tiene Dios. Amén. ¿Por qué los demonios huyen en el nombre de Cristo Jesús? Porque Él los creó. Aleluya. Los creó ángeles, se corrompieron, se volvieron demonios, pero Él los creó. Él sabe la naturaleza de los demonios, de los ángeles. Él sabe su naturaleza, su poder, las limitaciones, la capacidad, hasta donde llegan y hasta donde no pueden llegar. Amén. Amén. Ellos saben. Prácticamente los demonios, cuando se paran frente a Cristo Jesús, Jesús le dice, yo te creo, ¿te acuerdas? Sí, entonces corre. Te doy 3 segundos para que salgas. 1, 2, 3, ¡fuera! Y se van corriendo. ¿Por qué? Porque los creó. Estos exorcistas ambulantes no tenían fe. No tenían fe. Mi hermano, si nosotros somos cristianos, tenemos que tener fe. Amén. No, nada que ore por mí. No, mi hermano, no. Es que vaya usted, mi hijo, ore usted en la iglesia por mí. No, mi hermano, no. Usted tiene que orar. ¿Acaso Cristo murió por mí?
Usted tiene que decirle a alguien cuando le diga, ve y ora por mí, por favor, para que me vaya bien. Usted tiene que decir, ¿acaso Jesús murió solo por mí? ¿No murió por ti también? ¿No te amó a ti? ¿No derramó su sangre? ¿No le rompieron los dientes? ¿No le arrancaron la barba? ¿No le laceraron su espalda? ¿No le dieron de puñetazos? ¿Lo hicieron también por ti o solo por mí? Dígame usted, ¿por qué lo hizo? Por todos nosotros. ¿Acaso Él no dijo que Él iba a estar con cada uno de nosotros? ¿Acaso Él no dijo, el que viene a mí yo no lo echo fuera? Él no dijo, el que viene, el pastor que viene a mí, la hermanita que viene, si tu mami viene a mí no le echo fuera para ustedes, sino Él dijo, el que viene a mí yo no le echo fuera. Aleluya. Eso quiere decir que usted y yo, si creemos en Él, no importa, mi hermano, no tenemos que ser pastores, ni tener el don de la intercesión para que Dios nos ayude, para que Dios nos sane, para que Dios nos responda, para que Dios nos alivie. Simplemente tengo que arrodillarme y decir, Señor, yo creo en ti, y Él opera en cada uno de nosotros. Aleluya. Porque la palabra de Dios dice que solo tenemos uno que está intercediendo por nosotros. Su nombre es Cristo. No dice en la Biblia... abogado tenemos para con el Padre, el pastor dice. No. Abogado tenemos para con el Padre, el hermano que es diácono en la iglesia. No. Abogado tenemos para con el Padre, tu mujer que se iba a la iglesia. No. Tu marido que no. Tus hijos que se iban a la iglesia. No, 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 no. Dice abogado tenemos para con el Padre. Su nombre es Jesucristo. Amén. Amén. Eso era lo que les faltaba a los fariseos. Creer de verdad en Dios y en Cristo Jesús. Porque eso era lo que hacía Pablo, los milagros extraordinarios. No era su nombre, no era su capacidad intelectual, no era su rango de fariseo, no era que Dios le encontró en el camino y le llenó del Espíritu Santo. Fue la unción de Dios, fue Cristo Jesús, el poder de Dios actuando en ese hombre. Un hombre pequeñito, mi hermano, pequeñito, 1.60 tal vez tenía Pablo, según dicen los historiadores. 1.60. ¿Qué es 1.60, mi hermano? ¿Qué es 1.60? Porque no era ni el tamaño ni la destreza de Pablo, era la unción de Dios en él. Amén. Amén. Dice, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Usted no puede ir, mi hermano, y decir, se sienta a hablar con un familiar suyo, y el error del cristiano es decir, el pastor dijo que si creemos en Jesús, Él nos puede sanar. Usted no puede predicar así. Cuando le habla a un familiar tiene que decirle, yo sé y he creído que Jesús sana. Amén. Amén. No es en escuela dominical nos enseñaron que hay que orar a Dios para conseguir esposa. No se dice así. Se dice, yo creo que Jesús me proveerá de una ayuda idónea. Punto, se acabó. Yo creo, punto, se acabó. Amén. Es que es personal. Ese Jesucristo es personal, es mío y es tuyo, es mío y puede ser tuyo, aleluya, es mío y puede obrar en mí, es mío y me sana a mí, es mío y me responde a mí, pero también es tuyo y tuyo y tuyo y tuyo, y puede obrar en ti y puede trabajar en ti de la misma forma que lo hace en mí y hasta tal vez mucho más que en mí. Amén, aleluya. Denle un aplauso a Jesús en esta mañana. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Dios en esta mañana? Amén. Entonces no es yo voy a echar demonios por la fe que tiene el hermano. Y cuando usted viene a orar los sábados que venimos a orar, mis hermanos, uno no viene a orar pues porque ahí van a estar los hermanos que tienen mejor forma de orar y con eso nos va a responder Dios. No, mi hermano, si usted ora tartosamente, no importa, Dios también entiende ese lenguaje. A Dios no hay que adularle con palabras bonitas y agradables a la hora de orar. Si usted sabe orar bien, aleluya, gloria a Dios. Pero si todavía no aprende, igual, aleluya, gloria a Dios. Dios escucha la oración del pobre y del rico, del hombre que está caído en el polvo y del hombre que está internado. Dios escucha la oración de todos. Amén. Sus hijos. Amén. 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 Sus hijos. Un hombre decía, si Dios es bueno, ¿por qué le violaron a mi hija? ¿No dice que Dios cuida? Sí, a sus hijos. Amén. A sus hijos. Si yo tengo un hijo y por ahí se me va por ahí, la hermana lo mínimo que va a hacer es vaya donde su papá. Él le va a decir, hermana, no se va a hacer cargo de mis hijos. ¿O sí? ¿O no, mi hermana? ¿Sí o no? No, pues, usted no se va a hacer cargo de hijo ajeno. Excepto, claro, cuando tú adoptas, pero no te vas a hacer cargo y no va a ser lo mismo.
de una persona que tú ni conoces. Por eso, si nosotros no le conocemos a Dios, entonces Él no tiene obligación con nosotros, porque no somos sus hijos, no vivimos como sus hijos, no caminamos como sus hijos, ni hablamos como sus hijos, ni nos portamos como sus hijos. Entonces Él no es nuestro Padre. Amén. Por eso Cristo decía, la voluntad de mi Padre, y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es un reflejo el Padre y el Hijo, ¿o no es así? A veces cuando el papá tiene unas cejas muy arriba, el hijo le sale igual, porque somos imagen de nuestro papá o de nuestra mamá. Nos parecemos, tenemos el ADN, tenemos la sangre, tenemos los genes, tenemos las características, y a veces hasta tenemos el carácter de mamá y papá, ¿o no es así? Ahí ellos son nuestros padres y se hacen responsables de nosotros. De lo contrario, no, mis hermanos. Él no tiene por qué hacerse cargo de la gente que ni le busca, que ni le adora, que ni siquiera lee una vez en la semana la palabra. No puede, Él no tiene que hacerse cargo. Jamás. Amén. Amén. Imagínese usted que viene mi hijo un día a su casa, mis hermanos. Viene un día un hijo, cuando diga, Dios me bendiga, bendito sea el nombre de Dios. Cuando me bendiga con una niña de las 7 que voy a tener, me bendice y va donde usted, mi hermana, y le golpea la puerta y le dice, deme de comer. ¿Pero usted quién es? ¿Quién es usted? No sé, yo quiero que me dé de comer. Deme zapatos, vea, estoy sin zapatos. No le va a dar, ¿verdad? No le va a dar. Tal vez se hace obra de caridad, pero no creo que le vaya a mantener toda la vida. ¿Por qué? Porque no somos hijos. Pero cuando somos hijos de verdad, el Padre se hace cargo de nosotros. Y nos guarda, y nos cuida, y nos levanta, y nos restaura, y nos guía. Y aunque venga un ejército, no puede prevalecer contra nosotros. Aunque pasemos por el agua, no nos va a ahogar. Y aunque pasemos por el fuego, no nos va a quemar. Y aunque caminemos en valle de sombra de muerte, nada malo nos acontecerá. Porque a gente que dice que cree en Dios, le roban, le pegan, le maltratan, le son infieles, les abandonan, porque no son hijos de Dios. Porque Dios vela por su rebaño, porque dice la palabra de Dios, y mis ovejas oyen mi voz y me obedecen, y Él guarda de sus ovejas, cuida de sus ovejas. Porque hay tantos cristianos allá afuera en el mundo, mis hermanos, que nunca Dios les guardó. A gente ha venido a mí me ha dicho, a mí me violaron allá afuera. ¿Por qué Dios permitió eso? Porque tal vez no caminabas en rectitud, no caminabas en honestidad, no caminabas con Dios. Dios no tiene por qué guardar a los que no son sus hijos. Mucha de esa gente que reclama a Dios incluso odian a Dios. Yo conozco a bastantita gente que le reclaman a Dios, que Dios es esto y lo otro, pero son ateos. Dios no puede obrar en un ateo. Dios no podía obrar milagros extraordinarios a través de estos judíos exorcistas ambulantes, porque no tenían fe. No tenían a Cristo en el corazón, no tenían al Espíritu Santo, no tenían al Padre tampoco en su corazón. Amén, aleluya. Amén. Vea lo que dice. Leamos el final del verso 13 junto con el 14. Dice, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Dice el verso 14, habían 7 hermanos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes. Vea, eran hijos de un jefe de los sacerdotes, mi hermano. Eso es como decir el hijo del pastor, ¿sí? Como decir el hijo del ungidísimo de hoy, de los grandes profetas de hoy, el hijo de los sacerdotes. Eran 7 de un tal Esceva, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Amén. Dice un tal Esceva. Ese tal Esceva ni lo conocían en el pueblo. No lo conocían. Era como ese hombre que no se cansa, ya creo que se cansó de molestarme en el YouTube. Se llamaba Henry, en el YouTube está, el de Perú. El tal Henry. Así era el tal Esceva. No era nadie el Esceva. El tal Henry del YouTube tampoco no es nadie. Y hay otro también de Camilo Sotomayor, se llama, tampoco no es un tal Camilo, mi hermano. Lo único que me pone en el YouTube dice, ese negro, ese negrito, cabeza de foco. Así me habla. Pero no me dice nada en contra de su creencia pagana. Solo me insulta, me habla malas palabras y nada más. Dice, había un hombre que tenía 7 hijos, un tal Esceva. Nadie le conocía, ¿sí? Nadie sabía. Decía, un tal Esceva, ¿conoces? No sé, por ahí creo que anda. ¿Es alguien por ahí? Creo que es hijo. Es sacerdote. No lo conocían. No tenía poder, autoridad. Pero tenía 7 hijos.
¿Sí? Para la época, mis hermanos, que estamos hablando de la época del apóstol Pablo, que un sacerdote tenga 7 hijos, era porque estaba un poquito mal este hombre espiritualmente, el tal Esceva. Porque en esa época el sacerdocio estaba bien deteriorado. ¿Sí? Estaba bastante deteriorado. Y era jefe de los sacerdotes. Amén. Era jefe. ¿Sí? Como ahora, ¿no? Dice, es apóstol. Es obispo, dice. ¿Y qué más es ahora? Monseñor, lo que vimos la semana pasada. Es sumo sacerdote. Sí, era el jefe de todos los sacerdotes, pero no tenía poder, ni lo conocían. Un tal Esceva tenía 7 hijos. 7 hijos, mis hermanos. Y fueron y se enfrentaron 7 hombres, mi hermano. 7 hombres a un endemoniado. 7. ¿Usted cree que esos endemoniados eran como yo? O los 7 exorcistas, perdón. ¿Cree que eran como yo? En esa época, mi hermano, no había desnutrición. Estamos hablando de Israel. Bien alimentados, mi hermano, una época antigua donde la gente comía bien. Eran 7 varones, hijos de sacerdote. Tremendo, ¿no? Como los hijos de los pastores de este tiempo. Pero no tienen poder, no tienen autoridad, no tienen discernimiento, no tienen el Espíritu Santo. Viven derrotados y en derrota y fracasando siempre. Hijos de grandes ministros, que sus padres fueron tremendos ministros de Dios, que vieron la gloria de Dios, hicieron descender la gloria de Dios y operaron milagros y señales en esta época, pero sus hijos están mal. Porque aquí no se trata si tu apellido es del gran apellido, no quiero mencionar a nadie, del gran evangelista mundial y tú llevas el apellido. No se trata si tu apellido es el mismo apellido del gran pastor de Ecuador o del gran evangelista ecuatoriano. No se trata de eso, si eres hijo o no. Esto se trata de tu comunión personal con Dios. Amén. La victoria no la obtenemos porque mi mujer tenga victoria, yo voy a tener victoria. No, yo voy a tener victoria cuando yo me meta de lleno con Dios. Amén. Amén. Habían 7 de un tal Esceva. Verso 15. Pero respondiendo el espíritu malo les dijo, vea lo que les dice el espíritu malo: conozco a Jesús. Yo lo conozco a Jesús. Claro que lo conocía. Amén. Porque en el principio estaba Él. Porque ni siquiera hubieran existido los demonios si no existiera el Señor Jesucristo. Amén. Porque le conocían. Dice, lo conozco. Es el que viene a atormentarnos. Es el que nos venció en la cruz. Es aquel que descendió hasta lo más profundo, al centro de la tierra, al corazón, y se llevó cautiva la cautividad, y un día va a ser destronado incluso la muerte. Lo conocemos, sabemos quién es Jesús. Él es el que estaba con el Creador. Los dos nos crearon, nos miraron desde el principio a nosotros y nos crearon. Y cuando nos rebelamos queríamos ir y conquistar el trono, pero no nos dejaron pasar ninguno de los dos. Yo conozco a Jesús. No es ese que sana, yo sé que es el que sana. Es ese que echa fuera demonios a mis amigos, decía el endemoniado. Yo sé, Él es el que saca demonios. Es el que le resucitó a Lázaro cuando nosotros pensamos que ya lo teníamos atrapado en el infierno, y Jesucristo lo resucitó, y al 4º día nos levantó de entre los muertos y perdimos esa alma. Yo sé quién es Jesús. Ese Jesús yo sé quién es. Sacó 7 espíritus inmundos. Mis amigos los sacó de Magdalena. 7 espíritus, sí. Yo sé quién es Jesús, decía el endemoniado. ¿Por qué? Porque los demonios lo conocen. Yo sé quién es Jesús. Yo sé su poder. Yo sé su autoridad. Yo lo conozco. No tienes que decirme a mí. Yo te conjuro en el nombre de Jesús. Yo ya sé quién es Él. Yo no tengo ni siquiera que mencionar su nombre. Ni siquiera, solamente con saber que su sangre está en los creyentes, en los hijos de Dios, yo no puedo acercarme a los que tienen la sangre de Cristo sobre ellos. Yo tengo que alejarme, porque yo sé quién es Jesús, sé quién es su sangre, sé que hizo su sangre, sé que Él resucitó, se llevó cautivo, se llevó ahí el seno de Adán hasta el cielo, y ahora todos los que mueren y creen en Él tienen vida eterna para siempre. Yo sé quién es Jesús, decía el endemoniado. Yo lo sé, lo conozco. Y también
sé quién es Pablo. Claro, Pablo era nuestro discípulo, le utilizamos para asolar la iglesia, él mataba a los cristianos, nosotros le pusimos rencor, odio en contra de los cristianos. Yo sé quién es Pablo. Él mataba por nuestra voluntad. Nosotros le hicimos que sea odiado por los cristianos. Él mató, él estuvo presente en la muerte de Esteban. Yo sé quién es Pablo. Yo sé que él iba a Damasco porque él nos iba a servir, iba a matar a todos esos cristianos que yo odio, decía el endemoniado. Pero en el camino se le apareció ese mismo hombre que tú llamas Jesús, que yo sí lo conozco, y le hizo caer del caballo, y Pablo se cayó, y desde que se cayó quedó ciego, y durante 3 días dejó de servirnos, dejó de invocarnos, dejó de servir a la causa nuestra de matar a los cristianos, a los que aman a Cristo. Yo sé quién es Pablo. Al tercer día vino un hombre llamado Ananías y le devolvió la vista, y Pablo desde ahí se levantó y empezó a predicar en contra de nosotros, y Jesucristo lo ungió con poder y autoridad, y desde ahí nos viene fastidiando la vida, echándonos fuera del pueblo, lanzándonos al lugar del desierto. Hasta ahora nos está atormentando y no nos deja en paz, y los brujos están acabando, y los hechiceros están acabando, y los idólatras están acabando. Hasta se paró en Areópago, donde es nuestro gran piscina, el Areópago, porque ahí están todos los ídolos que a nosotros nos encanta la idolatría. Yo sé quién es Pablo, y él se paró ahí y nos denunció y dijo: al Dios viviente, a ese les vengo a predicar, no a estos ídolos, porque el mismo apóstol Pablo dijo que lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, a los demonios los sacrifican. Él nos ha acusado delante. Yo sé quién es Pablo, sé que el poder que tiene Pablo, yo sé el poder que tienen los cristianos. Yo lo conozco a Pablo. Los demonios nos conocen, saben el poder que tenemos y el poder que no tenemos, y como dice un siervo, el poder que decimos tener pero no lo tenemos. ¿Oyó? El poder que usted tiene, el poder que usted no tiene, o el poder que usted dice que tiene, los demonios lo conocen. Ellos conocen si somos sinceros, si no tenemos nada, si somos, como se dice, charlones. Y decimos: oh, yo operé milagros, yo hice esto y lo otro. Y los demonios: mentira, si no has hecho nada. Ellos nos conocen. Le voy a contar algo muy importante, interesante. ¿Quiere que le cuente? Bueno, entonces yo sigo predicando, no quiere que le cuente. ¿Quiere que le cuente? Estaba orando una vez por un hermano. Fuera, restaura, levántate en el nombre de Jesús. Estaba orando con poder. Y fuera, y oraba yo con una unción y un poder, mi hermano. Qué autoridad con la que estaba orando un día. Y este hermano estaba en el suelo, mi hermano, así de rodillas. Y yo dije: ya tengo la victoria sobre esta alma, la tengo la victoria, se va en el nombre de Jesús. Y mi hermano, una guerra que usted hubiera visto, una guerra campal, mi hermano, ni se imagina ese día. Yo ya veía la gloria. Y este hermano, de repente, que está ahí, agachado, inclinado, postrado en el suelo, de repente levanta su rostro y me regresa a ver, mi hermano, y me queda viendo a los ojos y me dice: tú también necesitas oración. Y mi hermano, ahí se me fue el Espíritu Santo. Se me fue el Espíritu Santo. Se me fue la unción. Se me fue el semblante, mi hermano. Le prometo. Y yo entendí en mi corazón que eso que dijo este hermano no era el Espíritu Santo, era un demonio que estaba dentro de él. Y me opacó, mi hermano. Me dejó deshabilitado, porque yo me quedé asustado y dije: ¿y ahora? ¿Y este qué sabe? ¿En dónde me encontró? Y yo entendí en ese segundo, dije: esto es un demonio, por lo que hemos estudiado los lunes de liberación de los cerdos en la casa, que es un demonio que de repente, mi hermano, la mirada de este hermano era una mirada verdaderamente de un endemoniado. No me miró con esos ojos de misericordia que nosotros decimos: hermano, usted también necesita oración, venga, oro por usted. Fue una mirada, mi hermano, con una ira, un enojo. Pero el corazón del hermano me amaba, pero sus ojos me odiaban. Usted podía sentir, yo podía sentir, mis hermanos, que este hermano, mientras que su corazón decía: yo sé quién eres tú eres mi amigo en la fe, eres mi hermano en la fe, pero sus ojos me decían: te odio. Y su forma de decirme: tú también necesitas oración, mi hermano, estremeció mi alma, estremeció mi corazón. ¿Sí?
Los demonios saben por dónde nos agarran. Ellos saben dónde nos hacen tropezar. Ellos saben que nos meten un miedo, un sustito y dejamos de interceder. Ellos saben que nos quitan algo, nos dan una pequeña calamidad y nosotros dejamos de interceder, de buscar a Dios. Ellos saben que si yo estoy hablando a Él y hay algo en mi corazón que me está estorbando, los demonios saben y dicen, acusémosle. Es el primer ataque que hemos visto en la guerra espiritual que hemos estudiado aquí. ¿Sí? Y yo dije, ¿qué horas? Me dice, yo sé lo que hiciste anoche. Y se levanta y empieza a proclamarlo, mi hermano. Yo me quebranté ahí, yo me perdí. Yo dije, uy, Dios mío. Y te confunde. Nosotros estudiamos un libro y en el libro dice, los demonios, aunque tú estés bien, recto o recta delante de Dios, los demonios te van a decir, yo sé lo que tú hiciste, solo para despistarte. Y nosotros somos bien débiles de conciencia. Y inmediatamente empezamos, ay, es que ayer no oré. O es que ayer me enojé y grité y nos distraen. Mi hermano, me distrajo el demonio. Los demonios saben quiénes somos. Ellos nos conocen. Quién tú eres y quién yo soy. Y sé quién es Pablo. Amén. Amén. Pero vosotros, dice el final del verso 15, ¿quiénes sois? ¿Quiénes sois ustedes, 7 varones que vienen en contra mía? 7 hermanos, hijos de un tal Ezeba. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué pintan aquí? ¿Qué poder tienen? ¿Qué don tienen? ¿Qué llamado tienen? ¿Qué hacen aquí orando o tratando de expulsarme de este demonio? ¿Quiénes son ustedes? Les dice. ¿No le parece una vergüenza bien grande? La guerra espiritual es real, mis hermanos. Cuando uno está ahí, yo cuando fuimos a la casa de mi cuñado, porque mi hermana dijo, te está llamando, porque parece que se le metió el diablo ahí adentro. Y nosotros ya habíamos aprendido bastante de liberación, pero nosotros fuimos con miedo. Bueno, yo sí fui con miedo, porque ya nos paramos frente a él y mi cuñado, no sé, mi cuñado se retorcía y decía, aquí está, aquí le siento. Y uno ya empieza a temblar. Y uno empieza a temblar. Y en aquel día que fuimos, yo no estaba bien espiritualmente. Entonces yo decía, donde este se levante nos zarandea. Si estábamos solo con Lucho y Ruth. Yo les dije, abran los ojitos nomás. Hermano, ellos saben. Ellos conocen. Y también a muchos cristianos los demonios ni los conocen. Vea lo que dice, es la peor vergüenza. Una cosa es que te digan, yo sé que eres un cristiano tibio. Y otra cosa mucho más baja es que les diga, ¿y ustedes quiénes son? ¿Quiénes son? Ni siquiera son tibios. Ni siquiera los conozco. ¿Se imagina usted? Era jefe de los sacerdotes. Y los demonios ni los conocía. ¿Quiénes son? Por lo menos que los demonios te digan, yo sé quién eres y no puedes pelear contra mí, vete. Pero les dijeron, esposos, ¿quiénes son? ¿Cuál es su rango? ¿Cuál es su llamado, su ministerio? Aleluya. Ellos los conocen. ¿Sí? Por eso este siervo de Dios dice, algunas personas dicen, y el diablo me tiene de arriba para abajo. Y él dice, porque ese es un varón de Dios. Y él dice, pero si algunos, Satanás ni los conoce. El diablo ni los conoce a muchos cristianos. Porque él está detrás de aquellos grandes siervos de Dios, de las cabezas de aquellos que les quiere derrumbar, porque ellos le están afectando al diablo en el infierno. Porque el diablo no es omnipresente, él no puede estar en tu casa y en la mía al mismo tiempo, él no puede estar así. Amén. Amén. Entonces, ¿quién es el que está detrás de nosotros tratando de hacernos caer en tentación? Pues los demonios. Pero vemos que hay demonios con una gran incógnita. ¿Y ustedes quiénes son? Y eso es una vergüenza, ¿sabe por qué? Porque los endemoniados, cuando ven a un cristiano, aunque no sepan tu nombre, como conocieron el nombre de Pablo, pero a nosotros los cristianos, los endemoniados, los demonios que están dentro de ellos, tienen que reconocer que por la sangre de Cristo que está en nosotros, somos cristianos. Aunque nos digan, tú no eres nadie, tú no tienes título, tú no tienes un buen apellido, pero los demonios saben que la sangre de Cristo está en nosotros. Amén. Y ellos lo reconocen. Pero a estos hombres no lo reconocieron porque la sangre no estaba sobre ellos. Amén. Amén.
Es increíble y vergonzoso también, muy vergonzoso. No tenían poder, como la mayoría de los hijos de este tiempo de pastores, ministros, evangelistas que no tienen poder, no conocen a Cristo ni las Escrituras. Los demonios conocen 100%, mis hermanos. Número 1, conocían 100% quién es Cristo. Número 2, 100% quién es el apóstol Pablo. Y número 3, conocían verdaderamente que para ellos estos 7 hermanos eran desconocidos. No sabían quiénes eran. ¿Por qué puse acá yo, mis hermanos? Porque sabían los demonios que estos eran unos tibios, unos carnales, mundanos, religiosos, unos ignorantes espirituales que no sabían nada de Dios. Y los demonios no lo conocían. Verso 16, mis hermanos. Dice, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando, número 1, sobre ellos. Amén. Un endemoniado, mis hermanos, saltó sobre ellos. Les cayó encima, literalmente, les cayó encima para golpearles a 7, mi hermano. Pero espiritualmente, mis hermanos, cuídese. Cuídese de donde usted camina. Cuídese con quién anda. No vaya a ser que le salte encima. La traducción en el griego, mis hermanos, es saltar. Esa palabrita que dice ahí, le saltó sobre encima. La traducción del original griego quiere decir saltar como pantera sobre ellos, sobre una persona o sobre alguna cosa determinada. Dice que saltó sobre ellos. Usted tiene que tener cuidado con quién trata. Estos 7 hermanos se pusieron a dialogar con un endemoniado. Y este endemoniado, mis hermanos, no dice que era un lunático, ¿o sí? Él no estaba botando espuma, no estaba lanzándose en el fuego, no estaba arrastrándose en el piso. Era un endemoniado común. Tenga cuidado con quien habla. Esas personas que te contaminan del mundo, que te contaminan, te arrastran a practicar lo que el mundo practica. Esas personas que te hacen que tu fe vaya escaseando, dudando de Dios. Usted tiene que tener cuidado, porque esa gente tiene espíritus y esos espíritus le caen sobre usted como una pantera y usted se empieza a parecer a ellos antes que a parecerte a los hijos de Dios. Amén. Tiene que tener cuidado, porque están listos los demonios para saltar encima de la gente y golpearlos, maltratarlos. Dígame usted si no es el caso de muchos cristianos, cientos alrededor del mundo, cristianos que están totalmente golpeados, maltratados espiritualmente, heridos en el corazón, heridos en el alma, porque le dieron rienda suelta a los oídos y a la lengua para tratar con los mundanos. Los mundanos no tienen buenos consejos, no tienen buenas palabras, no tienen buenas actitudes ni buenas costumbres, mi hermano. Tal vez tengan un poquito de vida moral, pero ellos no tienen victoria en sus vidas. Sus vidas están fracasadas. Podrán tener plata o 1 o 2 mujeres, pero no tienen victoria en sus vidas. Sus vidas están en el fracaso total, mis hermanos. Amén. Tenemos que tener cuidado con esas personas. Por eso dice el apóstol Pablo, dice, y las malas conversaciones, la palabra de Dios dice en Proverbios, y las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Corrompen, mi hermano, porque la gente te corrompe. ¿Cuántos muchachitos yo no conocí? Venían y hablaban con uno tibiezón por ahí y después al rato todos estaban tibios como él. Todos estaban derrotados. Todos estaban andando en el fracaso, mi hermano. Cuando yo hablaba con ellos, ellos como que se hacían a mí y decían, oh sí, sí, Dios, sí, Cristo, aleluya, aleluya. Pero cuando andaban con ellos, porque pasaban más tiempo con ellos, porque la carne les llevaba a andar con los libertinos, mi hermano, terminaban siendo así, se volvían, perdían las buenas costumbres. Conocí muchachas, mi hermano, que servían a Dios y que ellas decían, mi Dios, mi Señor, mi Salvador, y se juntaron con los otros y ahora son mundanas. Son carnales. Dígame si no es así. ¿Cuántos creyentes uno ve? Yo ahí mismo estaba diciéndole a una muchacha en el internet, qué pena que gente que cuando yo era nuevito en la iglesia, ¿sí? Nuevo, todo rebelde, todo desganado, todo desanimado, que te cae mal todo el mundo. Entonces, y cuando yo llegué, vi a muchas personas en esa iglesia en la que nací. Ya estaban antes que mi persona y para mí eran un ejemplo. ¿Verdad que cuando somos nuevos en la iglesia vemos hermanos, vemos jóvenes o líderes o ancianos que son ejemplo para nosotros? Pero pasa el tiempo y terminan peor que cuando nosotros llegamos a la iglesia. Terminan descarriados, incrédulos, ateos.
Ya una de esas muchachas yo le dije, qué pena que una persona que antes que yo llegue estaba ahí y era supuestamente un ejemplo de creyente para mí, ahora esté peor que los del mundo, ateísima, incrédula, apoyando la inmoralidad del mundo, mis hermanos. Porque vienen y las malas amistades, las malas conversaciones corrompen lo que tú has sembrado en tu corazón. ¿Sí? Uno ve en historias, porque ahora ya no ve, en la vida real yo no veo, en la costa sí se ve, pero aquí no se ve. Ve esos niñitos de 8 añitos, 6 añitos que van con su biblita y su leva, y una leva está por acá, van caminando a la iglesia esos niñitos. 10 años, 12 años, 15 años, a los 18 ya no quieren creer en Dios. Se juntaron con las malas personas. Esas personas que, como uno conoció el mundo, mis hermanos, aconsejen si tienen niños más pequeños. En verdad, no desistan en aconsejar. No son buena gente. Es bien fácil corromperle a la gente. Es sencillísimo. Lo más sencillo en el mundo es corromperles, restaurarles. Vaya usted y trate de restaurar a una persona. Es difícil, casi es imposible. Por eso dice la palabra de Dios, cuando viene ese demonio que salió de tu cuerpo y ve que la casa está limpia, está ordenada y está vacía porque no lees la palabra, va y busca 7 espíritus peores, se los agarra y les dice: borrachera, orgía, mentira, envidia, codicia, drogadicción, vengan conmigo, y se mete en el corazón de esa persona y dice: el postrer estado es peor de esa persona que el primer estado, mis hermanos. Es muy difícil restaurarle a alguien, es muy difícil. Y si esa persona no toma la decisión de humillarse y decir: ok, restáurame Dios, levántame, esa persona no va a ser levantada. Por mucho que se ore, por mucho que se interceda, por mucho que uno se lance, mis hermanos, a de caer en el piso, a orar en silicio y en lamento, esas personas difícilmente vuelven a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque ya Dios operó, Dios les mostró que era Dios que les guardaba, que les cuidaba, y esa gente se alejaron de Dios, se apartaron del Señor. Y es muy difícil que Dios los levante. Es muy difícil. Es muy difícil. Por eso dice la palabra: más te hubiera valido no conocerle que habiéndole conocido haberte ido para atrás. Por eso Cristo dijo: aquellos que ponen la mano en el arado no pueden volver a ver hacia atrás, porque es muy difícil volver a los caminos de Dios. Dificilísimo, mi hermano. La mayoría de los que caen de la gracia no vuelven a los caminos de Dios. Siguen predicando, enseñando, pero no vuelven a los caminos de Dios. Nosotros tenemos que volver, mis hermanos, ahora nuestro rostro a Dios. Decir: yo te necesito. Mis hermanos, yo le digo, corromper a la gente es facilísimo. Yo era un experto en eso. ¿Cuánta gente yo no le corrompí? Le metí en la droga, en el alcohol. Mis hermanos, muchos de esos, como yo le he contado estos últimos días, ya están muertos, se murieron, están en el infierno, algunos de ellos, porque murieron en droga, murieron en alcohol, mis hermanos. Pero ahora nosotros, mi hermano, así como tú, mi hija hermosa, preciosa, que estamos vivos, tenemos la oportunidad de arrepentirnos, de venir a Cristo, de arrepentirnos de verdad, de decirle: Señor, cámbiame, restáurame. No te preocupes, hermosa mujer, porque si viniste el otro día y no nos encontraste, pero hoy estás aquí. Aquí está el Señor Jesús para hablarte. Mis hermanos, tenemos que entender nosotros, mis hermanos, que cuando Satanás quiere saltar sobre uno de nosotros, sobre uno de tus hijos, él no te va a esperar. Él va a saltar y los va a aniquilar. Por eso nosotros tenemos que estar siempre conscientes de que si no me cubro con la sangre de Cristo, si no me arrepiento de mis pecados, si no le entrego mi vida a Cristo Jesús, y eso no va a funcionar. No nos van a conocer. Los demonios se van a reír en tu cara, te van a decir: ¿quién eres tú? Tú no puedes pelear contra el diablo si no tienes a Cristo y la unción del Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Saltando sobre ellos. Número 2, y dominándolos. Dominándolos, mis hermanos. La palabrita griega número 2, dominándolos, es katakurieussas. Dice que viene de 2 palabras griegas, que es kata y kurios, que quiere decir venir a ser señor o dueño. Entonces leamos el verso, dice: y el hombre de quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos, número 1, número 2, y dominándolos. Katakurieussas.
que viene de kata y kurios, quiere decir, dominándolos, quiere decir que vino a ser Señor y amo de ellos. Por eso es que cuando una persona se extravía de los caminos de Dios y caes en algún pecado, te vuelves esclavo de ese pecado, te vuelves adicto a ese pecado, porque dice, los dominándolos, kata y kurios, quiere decir, vino a ser Señor o amo de esa persona. Es decir, el endemoniado cayó sobre ellos, los sometió a los 7 y les dijo, ustedes no se van hasta que yo diga que se me van, porque soy su amo, soy su Señor ahora. Eso les dijo el endemoniado. Por eso es que la palabra de Dios, Señor Jesucristo mismo dice, o el apóstol Pablo me parece, que ellos dicen que nosotros somos esclavos de aquello que nos domina. Del pecado que nos domina somos esclavos. Viene a ser nuestro Señor el pecado, viene a ser nuestro Señor la maldad, lo del mundo, en vez de ser nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos que tener cuidado. Una persona te puede contaminar, y esa persona que te contamina puedes tú venir a ser esclavo, y puede ser tu amo y tu Señor. El vicio, la droga, el alcohol, la pornografía, el asesinato, el odio, la venganza, la raíz de amargura. No se olvide, porque solamente el drogadicto no va a rendir cuentas, sino que también el que tiene odio, el que tiene venganza, el que no ama a su prójimo, el que no vela por su prójimo, el que no predica la palabra, él también va a rendir cuentas delante de Dios. Aleluya. Amén. Amén. Dice, y dominándolos. Mi hermano, esa es la gloria que Dios tiene cuando nos saca a personas como mi persona del mundo. Porque podemos darte testimonio de que en verdad, en carne propia, el vicio te domina. Me dominaba, era mi Señor, era mi amo. Yo me rendía delante del vicio, mi hermano, delante de la maldad del mundo. Te domina, te somete. No puedes decir ni sí ni no, sino que tienes que estar sometido a la voluntad. ¿Se ha dado cuenta? ¿Se ha dado cuenta de eso? Atienda acá, aleluya. Amén. Es increíble. Y dice, los dominó a 7 hijos de sacerdote. Imagínate los cristianos que están vagando por allá afuera. Imagínate cómo están. Número 3. Pudo más que ellos. Dice, primero saltó sobre ellos, segundo los dominó y tercero pudo más que los 7 varones. Pudo más que sus gritos, más que sus oraciones, más que su supuesto poder y fe. Pudo más que ellos. ¿No se ha dado cuenta que los problemas que usted tiene pueden más que usted? ¿No se ha dado cuenta que el vicio que tenemos en el corazón puede más que nosotros? ¿Cuántas veces decimos, voy a dejar de odiar, voy a dejar de pelear, voy a dejar de tomar, voy a dejar de fumar, voy a dejar de bailar, voy a dejar de la mala vida? Y no podemos, porque puede más de eso que nosotros. ¿Cuántas veces usted ha dicho, yo quiero cambiar mi vida, quiero cambiar mi corazón, quiero cambiar mi actitud, mi mal carácter, mis peleas, lo que tengo en la casa, la contienda, quiero cambiar? Y no he podido, ¿verdad? ¿Sabe por qué no podemos? Porque estamos nosotros sometidos más al mundo que sometidos a Dios. Tenemos que dejar que Él reine sobre nosotros, que Él nos domine a nosotros, que sea Cristo el Señor, que Él nos domine, que Él nos someta, sometidos pues nuestra carne a Cristo Jesús. Mi hermano, ¿se ha dado cuenta de las pruebas que usted está pasando? Está pasando pruebas, ¿verdad? O ha pasado pruebas, o está entrando en las pruebas, ¿verdad? ¿Sabe por qué no puede? Porque nos está dominando un poder más grande que el que usted cree. Está dominándole. Se supone que la palabra de Dios dice, el que está en mí es más grande que el que está en el mundo. Pero a veces el del mundo se vuelve más grande porque nosotros lo permitimos. Pudo más que 7 hermanos. Pudo más que una familia. El diablo destruye familias completas, las arrastra completitas. Puede más que 7 hermanos y un padre juntos, porque no están unánimes, porque no se aman, no se respetan, no se toleran, no oran los unos por los otros, no se abrazan, no se besan, no se quieren, no se exhortan, no se comparten el uno al otro la palabra, no se tienen misericordia, mi hermano. ¿Cuántas familias yo mismo conozco
que no se tienen misericordia ni porque es el propio papá, ni porque es la propia mamá. Nunca le visitan, no tienen misericordia, ni le llaman, ni le aman, ni le buscan, mucho menos le hablan de Cristo. ¿Cuántas familias divididas, partidas? Dígame, mi hermano, si estoy equivocado. Eso no es así. El diablo ha podido más que familias que son 8 hijos, 10 hijos, 20 hijos, familias grandísimas. Mi hermano, mi propia familia, somos 7 hermanos y cada quien jala por su lado. Yo creo en la Virgen, yo no creo en nada, yo estoy fastidiado con los cristianos y cada quien jala por su lado, el uno en un pecado, el otro en otro pecado, y nadie quiere unirse para clamar, para buscar a Dios. Nadie quiere unirse, mi hermano. ¿Sabe por qué? Porque ha podido más el diablo, el infierno ha podido más con las familias. Y mi familia es mundana, mi familia es incrédula. Pero hay familias cristianas que deberían de unirse, mi hermano. Deberían unirse. Amén. Y yo le digo esto, ¿sabe por qué? Porque la mayoría de familias que puedan ver el mensaje por la misericordia de Dios, y usted que está escuchando, la mayoría de familias cristianas están destruidas. Están destruidas. Aunque había pastor, hermana líder, y los hijos trabajaban, qué sé yo, en alabanza, en teatro, en lo que sea, tantos ministerios que hay en las iglesias, y no sirve para nada, porque nadie se levanta, nadie se restaura, nadie cambia, nadie se somete a Dios, nadie se humilla, se arrodilla y dice: reconozco que mi corazón es de piedra, mi corazón es de macho, mi corazón es de una mujer incrédula. Nadie se somete a Dios. Si nos sometiéramos a Dios, esas familias estuvieran restauradas, cambiadas de verdad, de todo corazón, mi hermano, porque Cristo moraría en esos hogares, y donde Cristo está hay libertad. Amén. Si los hogares cristianos están destruidos, mis hermanos, eso no es una novedad. Están destruidos, y el diablo trata de destruir a las que más o menos están caminando. Mi hermano, siempre está viniendo a atacar, y usted tiene que pararse en la fe, en Cristo Jesús, y demostrar que usted tiene a alguien más grande en usted, viviendo, morando en su corazón. Porque no hay nada, ni demonio, ni por grande y pequeño que sea, que pueda resistir a un cristiano temeroso de Dios. Amén. Mi hermano, usted puede hablar en lenguas, pero eso no le asusta al diablo. Pero un cristiano que tiene temor de Dios y sometido a Cristo, los demonios tiemblan delante de usted. Número 1, saltando sobre ellos. Número 2, dominándolos. Número 3, pudo más que ellos. Y número 4, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Yo le hago una pregunta ya casi para terminar. ¿Qué hace usted en la casa de un endemoniado? ¿Qué hacen los cristianos en la casa de los endemoniados que le invitan a tomar y a fumar? ¿Qué hace un cristiano metido en esas casas? Vale, verga. ¿Qué hacemos? ¿A qué vamos nosotros allá? ¿Se da cuenta que nosotros nos metemos donde nadie nos ha llamado? Dice que estos 7 hermanos fueron y se metieron en la casa del endemoniado. ¿Qué fueron a hacer en la casa del endemoniado? ¿A qué se fueron? Recién nomás me está invitando una conocida que yo tengo a un bautizo de su hija. ¿Yo qué voy a hacer en un bautizo de una niña de 7 años? ¿Yo a qué me voy a meter en una fiesta donde hay alcohol, donde hay droga? Y si tuviera hijos, ¿para qué los voy a llevar? ¿Para que cuando crezcan terminen en la droga y en el alcohol? ¿A qué fueron esos 7 hombres? Dice, y huyeron de aquella casa. Estaban metidotes en la casa. Algunos se meten en las casas por tragar, por algo se meten. Pero estos hombres se metieron de curiosos tal vez, o de buenos samaritanos, mi hermano, y salieron, como dice mi hermano, desnudos y heridos. Desnudos quiere decir en vergüenza. Cuando nosotros estamos en pecado como Adán y Eva, dice, y se escondieron detrás de los matorrales. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que estaban desnudos y les dio vergüenza. Estaban desnudos. Estaban en pecado. Esos 7 hombres estaban en pecado. Salieron, vivieron desnudos, viéndoles las vergüenzas. Estaban en pecado. ¿Qué hacen 7 hombres, disque ungidos de Dios, tratando de liberar a un hombre cuando estaban en pecado? Amén. Amén. Cuando usted está en pecado, se mete en la casa de la cueva donde están los del pecado también. A menos que le llamen.
Nunca leemos aquí una cita donde diga, y le llamaron dentro de la casa a Pablo, y ahí dentro de la casa echó al demonio, ¿no? Y cuando entró Jesús en la casa de ciertas personas es porque le invitaron, pero estos hombres nadie les invitó. Fueron allá por su propia voluntad, estaban en pecado y eran desnudos. Y lo más triste al final, estaban heridos. Y huyeron de aquella casa, desnudos, en vergüenza, en pecado y heridos. Hermano, ellos huyeron heridos, ¿dónde? En su cuerpo. Pero usted, mientras más se junte con los del mundo, usted va a terminar más herido en su corazón. La clave para yo ser feliz, juntarme con los del mundo, porque ellos parece que son felices. No lo son. Dios lo bendiga. No lo son. Porque cuando usted se junta con los del mundo, ellos le transmiten sus tristezas, su dolor, le transmiten sus debilidades, no le transmiten la fortaleza que te da Cristo en su casa. Por eso el hijo pródigo dijo, ¿qué hago aquí? Afligido, sentado sobre esta roca, mirando cómo los cerdos comen y yo no tengo ni qué comer. Voy a ir a la casa de mi padre, porque en la casa de mi padre hay mucho alimento. ¿Qué hacía el hijo pródigo sentado ahí? Estaba afligido, estaba herido en su corazón. Estaba herido. ¿Cuántos, mis hermanos cristianos, están heridos en el corazón? Y más te juntas con el mundo, más herido vas a acabar. ¿Por qué terminan heridas las mujeres en el mundo? Porque hay infidelidad, porque hay engaño, hay mentira, las prostituyen, las golpean, las maltratan. ¿Por qué terminas herido en el mundo? ¿Por qué terminan? ¿Por qué terminan los hombres heridos en el mundo, mis hermanos? Ay, yo conozco incluso familia, mira mi hermano, hombres que parecían tan rectos, tan firmes, tan estables, mi hermano, ya van por el cuarto hogar, por la cuarta mujer, terminaron heridos, maltratados, golpeados en su corazón. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Sabe por qué? Porque nosotros no nos estamos dando cuenta que necesitamos de Jesucristo. Lo necesitamos. Porque los demonios te conocen y Él dice, yo sé dónde te voy a hacer caer, yo sé dónde te voy a hacer tropezar, yo sé tu debilidad, dicen los demonios, yo los conozco a Jesús, conozco a Pablo y también los conozco a ustedes, dicen los demonios, mis hermanos. Por eso hay que pararse firme en la roca de mi salvación y su nombre es Jesucristo, el único que puede ayudarnos y salvarnos, mis hermanos, es el único. Amén. Dice la palabra, no la palabra, dice el mensaje, mis hermanos, los demonios conocen quién tú eres. Y los demonios conocen. Ellos conocen. Guarda silencio un ratito, por favor. Los demonios conocen. Y ellos saben nuestras debilidades. Pero usted y yo le conocemos más a alguien. Su nombre es Jesucristo. Y usted tiene que conocerle a Él. Conózcalo, acérquese a Él. Nunca se aleje. Nunca se aleje del Señor. Nunca se aleje del Señor. Amén. Amén. Mi hermano, yo le invito a que usted se ponga de pie y usted va a reflexionar un minutito en la palabra que escuchó y vamos a orar. Póngase de pie. Ciertamente, mis hermanos, cierre sus ojos. Ciertamente los demonios andan al acecho y conocen, y Satanás es el león rugiente que anda buscando a quien devorar. Pero usted y yo tenemos una confianza. Si alguno de ustedes no confía en la plenitud de mi Señor Jesucristo, yo le invito a que usted cierre sus ojos y levante sus manos y diga, Señor Jesucristo, yo quiero que tú seas el todo en mi vida. Dígale al Señor, si usted está en este instante herido como estos 7 hombres que terminaron heridos, que su confianza no sirvió, que se sintieron defraudados, si usted se siente defraudado por Dios, se siente desanimado por Dios, si usted siente que Dios no ha operado en usted, que Dios tal vez le abandonó, si usted siente que tal vez Dios le dio la espalda, este es el tiempo que usted levante su mano y diga, Señor, yo quiero volver a creer en ti. Y si usted cree en Jesucristo y en la sangre del Cordero de Dios, y usted cree pero necesita más aún, dígale, Señor, enséñame a creer, a mirar con fe, enséñame a caminar con fe.
Dios Todopoderoso, yo oro por mis hermanos en esta mañana, Señor. Si hay algún desanimado, un desalentado, yo oro por ti, mi amigo, mi amiga, mi hermano que estás en este lugar. Si hay desanimados, si hay enojados, si hay alguien que ha mirado a Dios solo la espalda de Dios, yo te animo a que tú vengas a Él. No hay nada más hermoso, dice la palabra de Dios, y en la casa de mi Padre hay muchas moradas. No hay nada más hermoso que ese hombre reconoció y dijo: yo aquí muriéndome de hambre, cuando en la casa de mi Padre hay alimento de sobra. Dios Todopoderoso, yo oro en esta mañana por cada uno de mis amigos y hermanos en este lugar, Señor, que tú puedas tocar su corazón, que tú puedas arrancarles, Dios. Arranca los vicios, arranca la maldad, arranca el odio, Señor, arranca la falta de fe, arranca el desánimo, Señor, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Cristo Jesús. Yo te pido en esta mañana que tú les des el ánimo al que está agobiado, al que está entristecido, enlutecido. Dale el ánimo, Señor. Levántalo, Señor Jesucristo. Levántalo, Dios Todopoderoso. Levántese, mis hermanos. Levántese en el nombre de Cristo Jesús. No se deje derrotar, no se deje abatir. Levántese, porque aquel que está en nosotros es grande. Su nombre es Jesucristo. Su sangre está en nosotros. Él venció al diablo, venció, le pisó la cabeza en la cruz del Calvario. Él está resucitado y está actuando en poder y en victoria en aquellos que le temen. Levántate, varón. Levántate, varona. Salga del pecado, salga del vicio, salga de la incredulidad, salga de la maldad de la que le tiene el diablo engañado. Levántese en el nombre de Cristo Jesús. Hay que levantarnos, Señor. Yo te clamo, Señor Jesús. En tu nombre yo te pido, en tu nombre, mi Señor Jesucristo, que los levantes. Levanta, anima los corazones heridos, Señor. Anímalos. Si alguien está en pecado, clame a Dios hoy y dígale: Señor, límpiame de mi pecado, Señor. He sido rebelde, Señor. He sido orgulloso, he sido malo en contra tuya, Señor. He negado tu nombre. Si hay alguien que está en pecado, levante su mano y dígale: Señor, perdóname. Yo sé que tú eres misericordioso. He sido malo con mi esposa, he sido malo con mi esposo, he sido malo con mis hijos, con mis padres. Perdóname, he andado en la oscuridad. He practicado lo que no te gusta. He practicado lo que tú condenas. He practicado el adulterio, la fornicación, he practicado la mentira, he practicado los vicios, Señor. Perdóname, dígale al Señor. Humíllese delante de Dios, humíllese delante de Él con sus manos ahí en lo alto. Dígale: perdóname, perdóname, Señor, perdóname. Sé que he pecado contra ti, contra el cielo, Padre eterno. Perdóname. Yo oro, Señor Dios poderoso, para que si hay alguien en esta mañana que te ha pedido perdón, Señor, tú le perdones. Perdónale, hazle sentir tu perdón, hazle sentir tu gracia, tu misericordia, que tú no quieres que se pierdan, Señor. Si usted está hoy aquí vivo es porque Dios le ama, porque Dios tiene misericordia. De lo contrario ya estuvieras perdido en el infierno, condenado por la vida eterna. Pero el Señor te ama, el Señor te ha traído aquí, a cada uno de nosotros. Me ha traído a mí a este lugar, te ha traído aquí a este lugar el Señor, para que tú seas levantado, restaurado, cambiado, para que vuelvas tu rostro hacia Dios. Vuelve tu rostro hacia Dios. Vuelve tu rostro hacia Dios. Vuelve tu rostro hacia Cristo Jesús. Vuelve tu rostro en esta mañana. Levanta un clamor, levanta un clamor, levanta un clamor ahí donde estás. Vuelve tu rostro al Señor. Quebranta, Dios. Si hay alguien que tiene el corazón duro, yo te pido, Señor, ablande ese corazón. No permitas que se pierda, no permitas que se pervierta ese corazón, esa vida, Señor. Levante ese corazón, Señor Dios. Sana ese corazón herido. Si hay corazones heridos y angustiados por el porvenir, restáuralos, Señor. Levántalos, edifícalos, Señor Dios. Reconforta sus fuerzas, Dios Todopoderoso. Si hay alguien en esta mañana que esté a punto de querer tirar la toalla, desanimado y sin fuerzas, levanta tu mano también y dile al Señor: Señor, dame fuerza, Señor. Si hay alguien que está a punto de rendirse ante el pecado, si hay alguien que está a punto de rendirse y echarse para atrás, levanta tus manos y dile: Señor, Señor Jesucristo, dame las fuerzas, dame las fuerzas. Yo sé que tú eres Dios, yo sé que tú eres Salvador, yo sé que tú me amas, pero he perdido la mirada, he perdido el rumbo, he perdido el camino, Señor. No permitas que se pierdan, no permitas, Señor, dales fuerza. Yo clamo a Jehová, Dios de los ejércitos, que Él te llene de su fuerza, de su Espíritu Santo, para que tú no pierdas la batalla en la que te encuentras, para que tú tengas victoria en Cristo Jesús, para que tengas victoria en tu casa, en tu matrimonio, con tu esposa, esa
mujer que te ama, que tengas victoria. Yo clamo por ese marido que te ama. Yo clamo por esos hijos. Yo clamo por esos padres, esos hermanos que se encuentran agobiados. Yo clamo para que el Dios Todopoderoso te dé las fuerzas, te dé el poder y te dé la victoria en Cristo Jesús, para que tú puedas levantarte en cada área de tu vida. Oh Dios, dales las fuerzas, Señor. Dales las fuerzas, Dios. Derrama de tu Espíritu, Señor, sobre cada uno de los hogares. Si hay hogares que se están dividiendo, Señor, si hay hogares que se están fragmentando porque están en las garras del diablo, en esta mañana, Señor, yo te pido que restaures. Restaura mi hogar, restaura el hogar de mis hermanos, restaura el hogar de mi madre, restaura el hogar de mis familiares, restaura el hogar de estas ovejas, Señor. Restaura nuestros hogares, restaura, dígale al Señor, Señor, restaura mi casa, restaura mi esposo, restaura mi esposa, restaura mis hijos, pero sobre todo restaurame a mí, restaurame, Señor, dígale, restaurame, porque yo siento tu corazón herido, porque yo siento tu corazón agobiado. Dile, restaurame, antes que restaures a todos, restaurame a mí. Ten misericordia de mí, Hijo de David, Hijo del Dios Altísimo. Oh mi Salvador, restauranos, restaura los hogares, restaura las familias, restaura mi vida, restauralos, Dios. Yo oro para que tú restaures a mis hermanos aquí, Dios. Restauralos, levántalos, Señor. Levante ese semblante del desanimado, el semblante del enlutecido, el semblante del que está agobiado. Levántalos, Dios, levántalos, restáuralos, Dios poderoso. Te alabamos, Señor, te alabamos, Señor. Oh, tu misericordia es grande, Dios, tu misericordia es grande. Permite, Señor Dios, que aquellos que te creen puedan ver tu mano, Dios. Hay muchos creyentes que Dios les ha guardado a pesar de su rebeldía, y aún así no pueden ver la mano de Dios, porque si Dios no nos hubiera guardado, estuviéramos ya en la condena. Dios eterno, permite que ellos vean. A veces nosotros vemos solo el mal, vemos solo los problemas, pero no vemos la bondad de Dios. Y ese amor interminable que dice, ven a mí, vuelve tu rostro a mí, porque yo te he amado con amor eterno, dice Jehová, Dios de los ejércitos. Te alabamos y te bendecimos. A ti, Dios Todopoderoso, y a tu Hijo Jesucristo, en el nombre poderoso del Mesías. Amén. Y amén.